Hola, hoy es jueves 9 de julio del 2020. Yo soy Clincy Torres del blog de seguridad biológica blogspot.com y de la Asociación Mexicana de Bioseguridad. Estamos aquí en una reunión, Luis Alberto Ochoa Carrera y una servidora, que vamos a hablar de un tema que consideramos que es muy importante y que son las infecciones asociadas a la atención a la salud. En específico, las infecciones que se han reportado en México por COVID-19. Pero antes de empezar, queremos invitarlos a nuestra próxima reunión virtual de la Asociación Mexicana de Bioseguridad, que en su 12ª edición estaremos hablando justamente de las medidas de protección para el COVID-19. Este año se va a realizar de forma virtual y tendrá un formato electrónico tipo curso, en donde por bloques analizaremos diferentes aspectos de la seguridad biológica relacionada con el COVID-19. Sin más preámbulos, voy a presentarles al máster en ciencias, Luis Ochoa Carrera, un amigo muy querido, expresidente de la Asociación Mexicana de Bioseguridad y profesor de muchos cursos con nosotros desde el 2009. Hola, Luis. Clincy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todos nuestros compañeros que nos sintonizan en el blog. Voy a hacerte la primera pregunta. ¿Qué son las infecciones asociadas a la atención a la salud? Bien, las infecciones asociadas a la atención a la salud son infecciones que justamente afectan a personal que trabaja en diferentes ambientes clínicos y son aquellas infecciones que justamente por la naturaleza de donde ocurren, pues pueden ser fácilmente transmitidas a una gran población que es atendida o recibe estos servicios en los centros de salud, que pueden ser hospitales, pueden ser clínicas, consultorios privados, incluso también aquí dentro de esta categoría entra lo que son los consultorios odontológicos. ¿Cuál es la diferencia entre ese tipo de infecciones y las que ocurren en los laboratorios? Bien, es importante mencionar que a diferencia de las infecciones asociadas en los laboratorios, estas infecciones se puede considerar como en la parte de las hospitalizaciones. Hay muchos artículos en la literatura que nos hacen referencia a que los laboratorios es únicamente laboratorios de diagnóstico, laboratorios de investigación, y en algunos otros casos, algunas de estas estadísticas incluyen alguna otra área que tenga que ver, como por ejemplo con servicios de patología, servicios forenses, etcétera. Sin embargo, las infecciones asociadas a la atención a la salud son aquellas que se considera que están en áreas clínicas, es decir, hospitalizaciones, cirugías, áreas de consulta, externa, por ejemplo. Y la parte de los laboratorios únicamente se enfoca a la parte de diagnóstico clínico. Hay mucho en la literatura sobre estas infecciones asociadas a laboratorios, y sobre todo de estas, muchas se dan en laboratorios de investigación. De hecho, Estados Unidos es uno de los países que más reporta en materia de estas infecciones. ¿Por qué es importante mantener un registro de todo este tipo de infecciones? Es importante mantener este registro de estos incidentes, justamente porque necesitamos nosotros como profesionales del área de la salud tener una evidencia de qué fue lo que sucedió. Y a mí siempre me gusta decir el qué sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió, a quiénes le sucedió, para que nosotros podamos aplicar acciones correctivas eficaces. Es decir, tenemos que hacer un análisis causa-raíz de los factores que originaron a que estas infecciones se presentara en una población determinada, con el objeto de poder tomar estas medidas, fortalecer los controles existentes
dentro de una organización en materia de riesgo biológico, como son las prácticas y los procedimientos, los controles administrativos. Tenemos también el verificar que el personal ocupe en forma adecuada el equipo de protección personal, de acuerdo a esta evaluación de riesgo, y ocupar en forma adecuada los controles de ingeniería. ¿Cuáles consideras que son los factores que pueden predisponer a un mayor o menor número de este tipo de infecciones? Los factores que pueden predisponer a las personas a llegar a tener este tipo de infecciones son muchos y muy diversos. Uno de estos factores es el entrenamiento al cual las personas o los colegas son, son expuestos a. Es decir, cuando nosotros llegamos a una institución, es importante que nosotros cumplamos con los requisitos que esta institución nos pide que cumplan. He visto a lo largo de las oportunidades que he tenido en diferentes instituciones de trabajar, que las personas tienen una experiencia muy diversa y esta experiencia se tiene que homologar justamente y se tiene que dar de acuerdo a las actividades que va a realizar este individuo en estas instalaciones. Así también es importante mencionar que se tiene que tener un adecuado monitoreo en los programas de salud ocupacional para saber e identificar qué tipo de población es la que nosotros tenemos en esta institución y con quienes trabajamos. Lo pudimos observar claramente al inicio de esta emergencia sanitaria por SARS-CoV-2, en donde la población que tenía ciertos factores predisponentes, como eran enfermedades cardiovasculares, algunas cardiopatías, diabetes, inmunosupresión, se solicitó que estas personas fueran justamente retiradas a sus hogares en donde podían continuar actividades a distancia. Pero es justamente este tipo de factores que nosotros tenemos que considerar el que nos pueden también afectar a esta población. También es importante mencionar que las estrategias que la institución o instituciones tengan para abordar este tipo de fenómenos son los que también van a permitir el hecho de abordar oportunamente pues este tipo de incidentes y disminuirlos, ¿no? Esto quiere decir que es un mantenimiento adecuado de instalaciones, tiene que ver también mucho con los recursos que yo le estoy asignando, es decir, no es lo mismo tener una institución que tenga 30 trabajadores a una institución que tenga 600, 700 trabajadores, porque el flujo de personal varía en forma significativa. Y también otro factor que es muy importante considerar es a las situaciones a las cuales nos enfrentamos. Y estas situaciones a las cuales nos enfrentamos tienen mucho que ver con la experiencia previa que tengamos. Muchos de nosotros nos tocó estar presentes y atender la emergencia que vivimos en 2009 con el brote de influenza H1N1. Y obviamente esta emergencia, muchos nosotros, ahora que se suscitó la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2, pues tomamos estas experiencias que previamente habíamos adquirido, ¿no? Los protocolos, algunos son muy similares. ¿Por qué? Porque se trata de un virus respiratorio y muchas de estas experiencias también tienen que ver con manejo de situaciones críticas, ¿no? Entonces, esos son los factores que sin duda alguna pueden predisponer a un número mayor o menor de estas infecciones y sobre todo también algo que hemos visto en esta emergencia sanitaria es un número muy elevado de profesionales que han estado expuestos, ¿no? Entonces tiene también mucho que ver con el conocimiento previo y también la capacitación que tengan estas personas. Sí, la capacitación yo también considero que es súper importante, con lo que conozcan los procedimientos, que sepan cómo van a realizarlos, no solo en medidas de bioseguridad, sino en los procedimientos mismos que estén realizando. Sin embargo, hubo un factor aquí particular en esta emergencia que fue la escasez de materiales de equipo de protección personal. ¿Qué me nos puedes comentar de esto?
Bueno, esto es algo muy cierto, es algo que desafortunadamente, y es una respuesta muy extensa. ¿Por qué? Porque cuando inicia justamente esta emergencia sanitaria, sabemos que inició en Wuhan, ahí en China, se empieza a propagar a todo el mundo. Justamente si nosotros analizamos quiénes son los distribuidores de estos insumos, de estas materias primas, muchos vienen de Oriente Medio, muchos son de Asia. Entonces, obviamente hay una demanda en estas materias primas, en estos productos, y también, obviamente, existe muy baja producción debido a que se tienen que cerrar diferentes industrias, se suspenden las importaciones, exportaciones, etcétera. Cuando todo esto sucede, obviamente que avanza esta pandemia de Asia, golpea a Europa. Justamente Europa también abarcaba un mercado muy importante en cuanto a insumos. Entonces, también se ve mermado el mercado de las materias primas. Un caso muy estudiado es los hisopos de rayón o dacrón. Muchos de estos, antes de que fuesen fabricados a nivel nacional, venían justamente de Italia. Italia era un gran distribuidor también de medios de transporte viral. Entonces se ve afectado en forma significativa, obviamente, las adquisiciones de los diferentes gobiernos. Esto, obviamente, cuando llega a América, considerando la población que tiene América y sobre todo la necesidad de adquirir estos insumos, pues obviamente nos deja en algunas cuantas compañías que daban fechas de producción y de entrega hasta de 3 o más meses. Obviamente, con todo esto se compromete la respuesta de parte de los estados, y digo estados, entiéndase los países, y pues una muy poca disponibilidad de estos insumos. Algo que ha ayudado un tanto es que esta emergencia sanitaria en Asia comenzó a eliminarse, o bueno, comenzó a disminuir en forma significativa, lo cual ha permitido que muchas empresas dedicadas a la producción de estos insumos puedan volver a suministrar estos materiales en varias partes del mundo. Sin embargo, ante una segunda ola y los rebrotes que han estado existiendo en diferentes países, pues nuevamente se vuelve a comprometer esta respuesta en tal grado que necesitamos nosotros buscar nuevos proveedores, necesitamos buscar alternativas para poder contar con estos insumos sin disminuir los estándares de calidad y seguridad, por supuesto. Entonces, esto es lo que ha sucedido en lo que se refiere a materias primas para muchos insumos críticos, como son pruebas diagnósticas, los estuches comerciales de laboratorio, los insumos para la toma de muestras, y también aquellos en donde interviene el equipo de protección personal para la elaboración de batas, de guantes y de respiradores N95, solamente por mencionar unos ejemplos. Sí, ¿cómo podemos saber si un trabajador se contagió en casa o en el trabajo? Hay que hacer, es una diferencia muy importante, ¿no? Por supuesto, esta es una pregunta muy interesante, dado que, ¿qué es lo que ha sucedido cuando nosotros nos enteramos que alguien se enferma en el trabajo? Cuando esto sucede, sea cualquiera de los casos, nosotros tenemos que hacer una búsqueda intencionada de estos casos, de estas cadenas de transmisión. Y esto se da o se lleva a cabo mediante el establecimiento de cercos sanitarios, las investigaciones correspondientes, que nos permiten justamente tratar de conocer cuál fue el origen del caso cero o en un lugar determinado. Ejemplo, si yo estoy en una oficina con 10 personas y todas estas personas ocupan el transporte público, pues es obviamente uno de los factores que también ha sido una gran determinante en el esparcimiento de la infección en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. El uso de transporte y servicios públicos, por ejemplo, los autobuses, el uso de las estaciones del metro, el metrobús, etcétera. Entonces,
Lo que se tiene que ver en estos casos es saber dónde pudo haber estado el caso. Como sabemos que en la Ciudad de México la incidencia de casos se empezó a ir en forma exponencial hacia marzo, abril y a la fecha continúa, es obviamente muy factible decir que haya sido adquirida en la comunidad. Ahora, muchos de los trabajadores de la salud que han sido desafortunadamente afectados, han sido afectados en la comunidad. Para aseverar esto, justamente se tiene que hacer una investigación en donde se involucran también muchas técnicas de biología molecular, en donde se comparan los aislamientos y los resultados que se han tenido de cada una de los trabajadores para saber si tienen una relación entre sí. Esto, por ejemplo, es una técnica muy útil cuando nosotros queremos saber también si hay brotes intrahospitalarios por infecciones nosocomiales, que ahora son llamadas infecciones en atención a la salud, en donde se compara justamente los resultados de los aislamientos de cada paciente para saber si tienen un origen en común. Y es entonces como nosotros podemos determinar si el origen de estas infecciones está dentro del el nosocomio, dentro de esta unidad médica o clínica, o si fueron adquiridos justamente en forma externa. Ahora, también esto tiene mucho que ver con las prácticas que las personas tengan. Se ha hecho mucho énfasis en que desde el inicio de esta emergencia sanitaria, los trabajadores deben de llevar a cabo minuciosas prácticas para la colocación, la remoción del equipo de protección personal y también la desinfección. Entonces, son una serie de medidas en forma global que yo tengo que aplicar para disminuir justamente este tipo de contagios en personal de salud. Y pues nuevamente, aquí es esencial el trabajo que juega la vigilancia epidemiológica dentro de las instituciones para la búsqueda intencionada de casos. Y también es muy importante concientizar al personal porque es una cuestión de hábitos y de esta cultura de la notificación y comunicación de riesgos, en donde si un trabajador presenta síntomas, pues tiene que acudir inmediatamente con el personal médico, la persona que le hayan designado que fuera el punto de contacto ante cualquier sintomatología que llegase a presentar este personal. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el personal también se asusta e ignora justamente que a lo mejor puede estar contagiada, puede estar enferma y simple y sencillamente no dice nada, continúa haciendo sus actividades en forma rutinaria, pero puede ser una persona que sea asintomática también. Entonces, eso ha llevado a una complejidad en otro nivel para el análisis de esta emergencia sanitaria, dado que tenemos los casos sintomáticos, tenemos los casos asintomáticos, que son muchas veces los que nos han dado muchos problemas, puesto que no presentan ninguna sintomatología, y que también son aquellos que pueden transmitir en una forma importante el virus. ¿Qué podemos hacer para prevenirlas? Lo que nosotros podemos hacer para prevenir justamente estas infecciones asociadas a la atención a la salud, estas infecciones también asociadas en nuestros centros de trabajo, es primero tener una cultura sobre la comunicación de riesgos. El personal tiene que estar completamente comprometido y tiene que saber justamente a qué se está enfrentando, a qué nos enfrentamos con esto. Sabemos que es un nuevo coronavirus que anteriormente no había estado circulando en una forma determinada. Sabemos que es un patógeno que se puede transmitir fácilmente por la vía de los aerosoles. Ahora han habido varios comunicados dentro de las últimas horas en donde se dice que en efecto la Organización Mundial de la Salud está diciendo que sí existe la transmisión en forma aérea, lo cual, pues obviamente esto es algo que ya se sabía desde hace muchos meses, dada la naturaleza del patógeno que nosotros
estamos tratando, ¿no? Es decir, es un SARS y el hecho de que sea un SARS-CoV-2 no lo hace muy diferente en cuanto a la forma de transmisión de muchos agentes biológicos de esta naturaleza, ¿no? Es decir, está el SARS-CoV-1, está también una influenza, todos se transmiten también por vía aérea, ¿no? Entonces, es importante mencionar que también para prevenir este tipo de, pues de infecciones es necesario usar en forma adecuada el equipo de protección personal y todos aquellos aditamentos que las instituciones nos brindan. Ha habido mucha controversia también sobre el equipo de protección personal que brindan las instituciones. Algunos pues obviamente mencionan la deficiencia en la calidad de respiradores, de batas, de guantes. Sin embargo, no olvidemos que hay que hacer evaluaciones de riesgo independientemente de cuál es el equipo de protección personal que tengamos. Esto fue un tema que al día de hoy sigue dando pues mucho de qué hablar y sigue siendo motivo de muchas demandas en contra de instituciones de salud porque dicen, bueno, nos entregan unos equipos de protección personal, pero ¿cómo sabemos nosotros si sirve o no sirve? Los equipos de protección personal que se han estado repartiendo en diferentes instituciones tienen que ser ocupado en forma adecuada. Por eso es importante que dentro de la institución haya personas capacitadas y personas que orienten al personal para el uso adecuado de esto. El personal, sin duda alguna, de salud ocupacional o medicina laboral juega un papel fundamental para saber cómo están el personal y no nada más cómo está en el aspecto físico, sino también en el aspecto psicológico, que es uno de los factores que también determinó o que propició muchas infecciones en China, justamente por la presión, el síndrome del burnout, al que estaban expuestos los trabajadores, se van acostumbrando a la rutina, relajan los procedimientos y obviamente es también como puede ser una forma de entrada de estas infecciones. Y finalmente, mencionar que algo que debemos hacer también para prevenirlas es informarnos en forma adecuada. ¿No? El hecho de que seamos trabajadores del área de la salud sí tenemos un riesgo muy alto en comparación con el resto de la población a la cual no está expuesta en forma directa a la mejora de los pacientes en un hospital. Sin embargo, sí es importante comunicar que cuando se aplican los controles de mitigación adecuados, los riesgos disminuyen significativamente. Y digo significativamente porque siempre va a haber un riesgo por la profesión y la naturaleza de las actividades que tenemos los profesionales del área de la salud, pero sin duda alguna la desinformación es también una forma muy común que puede también influir en una, pues, en diseminación de esta información que no sea cierta, ¿no? Ok, vamos a presentar ahora el día 1 de julio, el gobierno mexicano publicó a través de su conferencia nocturna de reporte de COVID-19 el número de casos de trabajadores de la salud que en México habían sido afectados por COVID-19. En ese reporte, con datos de hasta el 28 de junio del 2020, se reportó que había 46,000 trabajadores de la salud infectados por COVID-19. Además, había 13,570 casos sospechosos y se le había hecho la prueba a 89,000 que resultaron negativos. Si te das cuenta, es un número enorme. Sí, desde luego. Desde luego es un número bastante grande. Si nosotros comparamos la estadística que registraron, por ejemplo, China, la estadística que registró Reino Unido, Francia, Italia, sí tenían casos, porque a final de cuentas sí hay casos, pero no en una forma tan exponencial como los hemos visto en el caso a nivel nacional, pero también a nivel Latinoamérica,
¿no? En donde si nosotros observamos algunos de los últimos reportes mencionan que Brasil encabeza la lista con número de contagiados. Después viene Estados Unidos. Hay algunos que obviamente lo dan números más, números menos, pero sin embargo tiene mucho que ver también con las condiciones existentes, la infraestructura en los sistemas, en los servicios de salud de estos países. Sí, otra cosa interesante es que está muy asociado al número de casos de la población. Por ejemplo, los estados afectados principalmente eran la Ciudad de México y el Estado de México. Y como vemos, en los trabajadores de la salud es donde más casos también existen. Sí, es correcto. Han habido un incremento de casos en forma significativa. Y si nosotros analizamos los últimos reportes, obviamente estados como son Nuevo León van en incremento, la parte de Jalisco también va en incremento, Campeche y también Quintana Roo. Obviamente, ¿qué es lo que se espera con esto? Es que las próximas semanas sí va a haber una disminución en algunos estados y va a haber incremento en algunas otras entidades federativas. ¿Esto por qué? Porque con el nuevo retorno a las actividades, obviamente siempre hay un determinado número de personas que siguen siendo asintomáticas y va a haber un determinado número de personas que obviamente relajan las medidas de bioseguridad, las medidas que se deben de tener y obviamente es como pueden otra vez comenzar la cadena de contagios. Por esto es importante también que la población que, que asiste o que va a reanudar actividades, pues esté enterada de cuáles son las medidas que van a predominar y que tienen que continuar hasta que las autoridades sanitarias no digan lo contrario. Si te das cuenta, pues la mayoría de los casos ha ocurrido durante el último mes, como nos muestra en esta gráfica. Exactamente. Esta gráfica es muy clara en el sentido de que sí ha habido un incremento de casos, pero lo que ha sido el último mes en forma exponencial ha aumentado, ha contribuido con esto. Es por eso tan importante y reiteramos el que las personas cuenten justamente con esta información y estén conscientes de que esto aún no se ha terminado. Hay muchas personas que justamente han criticado si las acciones han sido buenas, si no han sido buenas. Lo que es un hecho es que necesitamos continuar con estas medidas de distanciamiento social, necesitamos continuar con una higiene adecuada de manos, necesitamos igual estar informando cuando nos sintamos mal, necesitamos también nosotros estar actualizándonos con esta información y sobre todo en el área de las ciencias de la salud, solamente por mencionar un ejemplo, la información cambia día a día. Tú misma has sido testigo de cómo lo que un día era un dato completamente fidedigno, al día siguiente ya se había desmentido por otro artículo en donde decía que las cosas no eran así. Entonces, sí es importante estar bien comunicados y sobre todo conocer la fuente de la información. Así como también los medios sociales, las redes sociales, perdón, han sido fundamentales para la diseminación de información oportuna que ha ayudado a prevenir en muchos casos también brotes. También las redes sociales juegan un papel en donde si no se controla la información y se ve la calidad de la información que se está generando, es algo pues complicado, ¿no? Porque obviamente compromete la respuesta del mismo sector salud. Hay un dato interesante, ¿sabes? A diferencia de lo que ocurre en la población general, que hay un mayor número de casos, casi en una proporción de 2 a 1. En el caso de los trabajadores de la salud afectados por COVID-19, son más mujeres. ¿Qué opinas?
Bueno, esto tiene que ver sobre todo por la población que tenemos a nivel nacional. Es por todo sabido que la población, las mujeres ocupan un gran porcentaje de la población, más del 60%, no, bueno, si no mal recuerdo, creo que son datos más, datos menos, pero aproximadamente un 62% de la población mexicana se compone del género femenino, y obviamente esto también juega un papel fundamental, ¿no? En el caso de los profesionales en el área de la salud, sí, es un porcentaje considerable, sobre todo porque el personal de enfermería, la mayoría son mujeres, y el personal que muchas veces está en los servicios de salud son mujeres. Entonces, esto podría explicar justamente la tendencia que se está siguiendo, y que a final de cuentas, a pesar de que ha habido, porque sí lo ha existido, personal que no ha querido participar en estas acciones de atención a la salud por diferentes motivos, que a final de cuentas son muy válidos los que cada uno tenga. Las personas que muchas veces se han quedado en estos servicios de urgencias son mujeres y de unidades de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, es aquí donde también cabe resaltar el valor que tiene la mujer en el cuidado de los pacientes, y sobre todo de continuar brindándoles el apoyo a todas estas personas que necesitan atención médica. Justamente como mencionabas, pues sí, ciertamente, como vemos en esta gráfica, el mayor número de casos confirmados de COVID-19 fueron en trabajadores de la salud, fueron enfermeras, con casi un 41%, siguiéndole los médicos con un 29% y otros trabajadores de la salud con un 27%. Es correcto, es correcto. Las enfermeras siempre son las personas que por lo general, como les decimos en los hospitales, son las que hacen el trabajo rudo, son las que siempre están atendiendo al paciente, son las que lo ayudan, lo asisten, siguen apoyando al personal médico. Obviamente, pues es muy importante. También, sobre todo, en el caso de las trabajadoras de la salud, también están al pendiente de los pacientes para ver todos los trámites, y en donde pues obviamente están en todo momento pendiente de estos pacientes. Por supuesto que llama la atención también la parte de otros trabajadores de la salud. A mí me gustaría también saber en algún momento cuáles son estos otros trabajadores del área de la salud, puesto que en un hospital hay un sinnúmero de profesionales que trabajan en diferentes áreas, ¿no? Y podemos hablar también de personal que son los camilleros, personal de rayos X. Los laboratoristas, obviamente, también juegan un papel importante porque son los que al inicio tomaban las muestras, y a final de cuentas en muchas instituciones los que toman las muestras es personal químico, ¿no? Entonces, es interesante analizar estos datos, y sobre todo, bueno, el número que tiene un menor número de casos es el grupo de los odontólogos, que quiero hacer también la aclaración que esto también en algún momento puede ser un motivo de empezar a incrementar en este grupo de profesionales. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que a lo mejor van a continuar o van a iniciar sus actividades rutinarias, van a acudir con estos profesionales del área de la salud al no haber ido durante los últimos meses, y a lo mejor son asintomáticos, ¿no? Por lo tanto, también habría que tener una especial atención en este grupo, y sobre todo en las medidas que se van a aplicar para proteger, uno, a ellos mismos, y segundo, a la población también que acude a este tipo de instalaciones. Yo me he enterado de varios casos, fíjate, que no aparece aquí, que son en las áreas administrativas. O sea, que ha ocurrido infecciones en gente que da atención a la salud a pacientes o que simplemente está trabajando en oficinas, pero que están, pues el intercambio del trabajo diario con otras áreas, se han presentado brotes en áreas
que uno pensaría que a lo mejor no estuvieran expuestos y sin embargo ocurren. Por supuesto, esto también es muy importante mencionar, dado que en las instituciones que tienen áreas clínicas, pues también hay áreas administrativas, ¿no? Todos los hospitales tienen un área administrativa y esto es algo que también lo hemos podido ver. El médico sale, el personal médico, sea un doctor, una doctora, un enfermero, una enfermera, sale justamente de esta área donde atienden a pacientes y tienen que ir en muchos casos, en muchas ocasiones al área administrativa para darle seguimiento en cuanto a trámites de algún caso en particular. Se van a las oficinas en donde muchas veces hay hacinamiento, hay 2 o 3 personas en un área que normalmente debe de ser para una, hay poca ventilación, no se sabe cómo se sanitizan estas áreas, con qué frecuencia se hace. Entonces también esa es una forma muy común de donde podemos estar arrastrando estas infecciones y llevarlas del área clínica a la parte administrativa. Luego, si también es por eso que se ha solicitado en reiteradas ocasiones, se ha hecho énfasis que la bata de los médicos se tiene que quedar en los hospitales y no importa de qué estemos hablando, si a lo mejor hay unos que dicen, bueno, es que hay personas que son dermatólogos y se pensaría que pues el riesgo es mínimo, dado que nada más están explorando la parte la parte de la piel de los pacientes, ¿no? Sin embargo, esto es el tomar medidas en forma generalizada y sí poner especial atención, sobre todo desde que estamos en el hospital o en esta área clínica, seguir los protocolos para dejar los objetos que están potencialmente contaminados en estas áreas, tener una buena higiene de manos y sobre todo no estarnos, lo digo así, no estarnos llevando el trabajo a casa, ¿no? Se reportó que algunos de estos casos, la mayoría fueron ambulatorios, más del 92%. Sin embargo, sí hubo muchos casos que fueron hospitalizados, algunos que fueron graves, estando hospitalizados, muchos que requirieron intubación. Y como vamos a ver en la siguiente gráfica, pues ocurrieron 683 muertes en trabajadores de la salud. Obviamente todo esto se ha asociado a que los mismos trabajadores de la salud tenían antecedentes de diabetes, de hipertensión, de todas estas enfermedades que se han asociado también en la población general. Sin embargo, pues son muertes de personas que trabajaban en estas áreas. Es correcto. Esto tiene mucho que ver también, sobre todo, como lo mencionaba, con el sistema inmunológico que tenemos nosotros. Normalmente, y digo normalmente porque la mayoría de los seres humanos solamente acudimos al médico cuando nos sentimos mal, cuando ya no podemos hacer algo más, ya no podemos levantarnos. Entonces es cuando vamos al médico. Como profesionales del área de la salud es muy importante que estemos al pendiente de nuestra salud. Es decir, conozcámonos desde cómo comemos y la realidad es que no tenemos hábitos muy adecuados en cuanto a la alimentación. También muchos no tenemos el hábito de hacer ejercicio frecuentemente. ¿Por qué? Porque estamos constantemente realizando diferentes actividades. Y si nosotros analizamos parte de los profesionales, de las actividades que tienen estos profesionales en las áreas clínicas, el personal entra a las 8 de la mañana y el personal en ocasiones se va a las 9, las 10 de la noche. De este tiempo, el personal muy pocas veces se levantó de su lugar para caminar o para ejercitarse un poco. Este personal se la pasa sentado, muchas veces con hábitos alimenticios no tan deseables. Y también algo que es muy importante, que este personal también llega a tener otros hábitos que también que va deteriorando la salud, como es el caso de el fumar en tabaco, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, pues sí llega a mermar en forma significativa la salud de estos profesionales y sobre todo también la carga genética que nosotros traemos, ¿no? Muchos de nosotros no sabemos
si tenemos alguna predisposición para alguna cardiopatía, si tenemos predisposición para diabetes o alguna otra enfermedad metabólica. Pero lo que es importante es que también nosotros cambiemos esta cultura sobre el conocernos a nosotros mismos y estarnos monitoreando, ¿no? Hay algunos que incluso se saben que tienen alguna enfermedad o algún padecimiento, y pues obviamente lo vamos dejando, lo vamos olvidando, y esto a la larga pues nos va a dar consecuencias cuando enfrentamos este tipo de patógenos. Obviamente todo está relacionado también al número de casos. Al mayor número de muertes ha ocurrido en la Ciudad de México, también en el Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Sinaloa. Y para terminar, pues obviamente las defunciones han ocurrido, en este caso, fíjate, a pesar de que son más mujeres trabajadoras de la salud expuestas, las muertes han ocurrido principalmente en hombres, como lo que ocurre en la población general. ¿Sí? Es correcto. Bueno, desde un punto de vista muy personal, yo pienso que aquí algo que ha influido en forma significativa es que las mujeres son más ordenadas en muchos aspectos, y esto obviamente las lleva a tener hábitos completamente diferentes, un tanto más sanos. Y también algo que pienso que, digo, no está nada probado, o no, al menos no que yo sepa, pero sería interesante investigar la asociación que tiene el coronavirus con las hormonas, ¿no? A final de cuentas, los factores hormonales juegan un papel fundamental en muchas otras enfermedades que a lo mejor pudiese también tener un rol diferente acá. Sin embargo, es una apreciación muy personal, pero también, insisto, tiene mucho que ver con que las mujeres son más ordenadas que los hombres, aunque como todo, ¿no? Hay de todo, hay personas que son muy ordenadas, hay personas que no son tan ordenadas. Otra cosa que me llamó la atención en esta gráfica fue que las muertes se presentaron en más jóvenes, pero yo supongo que esto está relacionado con la edad de jubilación de los trabajadores de la salud. No vas a encontrar trabajadores de la salud o en una cantidad importante que sean mayores de 70 años, por ejemplo. Es correcto, sí, no, los trabajadores del área de la salud, sobre todo, también es importante considerar que hay muchos, obviamente, que pues, se jubilaron a comparación con como en otros países, pero sí, sobre todo la población que se ha visto afectada es población joven. Bueno, con eso terminamos. Luis, muchas gracias por ayudarme con este videoblog. Estamos interesados en hacer algunos más. Vamos a subir colocar el video en YouTube, que nos dejen mensajes si están interesados en escuchar más de este tipo de temas. A nosotros nos interesa la seguridad biológica, y en ese tenor vamos a estar haciendo este tipo de videoblogs. Luis, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Clincy, por esta oportunidad, y también agradezco el tiempo de nuestros participantes que tuvieron para escucharnos. Nos vemos. Bye. Hasta luego.